Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer café. El día de hoy, pues somos alumnas de la escuela de Valladolid. En este momento nos vamos a presentar. El nombre de mi compañera es Ámbar y su servidora aquí presente, JD. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta tacita de café. El día de hoy hablaremos un poco acerca de un tema bastante interesante. Consideramos que es un tema relevante y que es parte de nuestra sociedad, pero aún así no hemos percibido, no nos hemos percatado de la gran magnitud que tiene esta situación, estos temas que vamos a abordar a partir de ahora. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Claro, Y pues bueno, vamos a iniciar con lo que es el primer concepto de normalidad, ¿no? Y bueno, para empezar con esta tacita de café, ¿tú conoces algo con respecto al concepto de normalidad? no, nunca lo había escuchado. Pues bueno, este es el momento para que juntos podamos aprender. La normalidad, más que nada, es como un estado natural que hace referencia a lo que son las normas y las reglas que están previamente estipuladas por una sociedad, por un grupo de personas. Por ende, este grupo de personas tienen que tener ciertas características en común para que todas puedan llegar a un mismo punto y coincidir. Es por ello que la normalidad tiene como base lo que son las perspectivas o el punto de vista de un individuo. Y si este individuo coincide con otros 10, con otros 20, con otros 30, entonces comienzan a tener algo en común y ese punto es lo que conlleva a que la sociedad normalice, ya sean actitudes, comportamientos, mentalidades, ideales, hasta eso, expectativas. Y esto nos lleva a otro punto, el cual es el criterio estadístico. Es importante mencionar que, ok, tenemos un grupo de personas que tienen un reglamento, unas leyes, unas normas que ya están establecidas. Tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen maneras de pensar completamente diferentes. Y si llega una persona, un individuo completamente externo a querer adentrarse a este conjunto de personas, la normalidad o orilla a que este individuo comience a realizar o más bien a adaptar ciertos comportamientos y conductas que se asemejen a las que ya están establecidas en esta sociedad. Por otra parte, y en pocas palabras, una persona que se encuentra externa a un conjunto de otras personas tiende a tener que adaptarse para pertenecer a este grupo como tal. Ahora bien, pausa. Sí. Ahora bien, ahora bien, está lo que es ahora el criterio valorativo. ¿Qué entendemos con criterio valorativo? No sabemos, ni yo sabía, ni ella tampoco, hasta que estudiamos. Y es por eso que en este momento te vamos a explicar lo que es el criterio valorativo. En pocas palabras, y nos vamos a ahorrar ahora sí que de muchos enredos. El criterio valorativo hace que pueda estipular qué es o no normal, normalidad. Por ende, si la normalidad establece una estructura, una imagen o un estereotipo, la normalidad es todo lo contrario. Entonces, la normalidad se ve como algo completamente desconocido, externo, extraño y quizás hasta raro, podríamos decirlo de esta manera. La normalidad viene asociándose como con una frase sencilla, ir en contra de la corriente. Si la corriente va de derecha a izquierda,
La normalidad es la que va izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque va en contra. Y estos choques es lo que hace que hayan conflictos sociales. Un ejemplo de ello son los choques culturales, de mentalidad, también lo que son de costumbres, tradiciones. Esto tiende a ser más común, por ejemplo, en pequeñas comunidades en las cuales pues tienen sus propias culturas, tradiciones. Y cuando llega una persona o un individuo, por ejemplo, de alguna ciudad, pues que tiene otro estilo de vida completamente diferente y llega a querer adentrarse a este grupo de personas, para estas personas, este individuo es alguien completamente anormal, pero por otra parte, este individuo va a esforzarse por tratar de adaptarse a este grupo de personas y pertenecer a ellas y ser parte de la normalidad que existe en este conjunto. Ahora bien, la normalidad nos lleva a otro punto, el cual es las conductas delictivas. Sí. Las conductas delictivas hacen una estrecha relación con respecto a lo que es que una persona cometa ciertas acciones y comportamientos que de alguna manera logran afectar a los demás. Un ejemplo sencillo es robar. Otro podría ser, no sé, estafar, engañar. Entonces, las conductas delictivas perjudican a una sociedad, pero es esta misma la que decide cuáles pueden ser o no conductas delictivas. ¿O tú qué dices, compañera? Tienes toda la razón. Ok. Sí, ok. Bueno, empezamos. Bueno, Y pues bueno, ahora sí que hasta este punto podemos mencionar lo que es la importancia y la relevancia que tiene la normalidad dentro de una sociedad. Pero bueno, vamos a ponerle una pausa a mi voz y vamos a concentrarnos un poco más en lo que mi compañera tiene que, pues, explicarnos el día de hoy. Bueno, ¿has escuchado sobre el concepto de marginación? No. Bueno, pues te voy a explicar. La marginación puede ser el rechazo o la reclusión que se tiene un grupo de personas o hacia otra. Es decir, que lo pueden hacer a un lado, ya puede ser por diferentes razones. Es por eso que la marginación se divide en diferentes conceptos. El primer concepto que la marginación nos dice es la alternativa. ¿Esta cuál es? Que es cuando una persona se separa de un grupo o de una sociedad para generar su propio grupo, en donde él se sienta más cómodo, donde... Bueno, el primer concepto que nos menciona la marginación es la alternativa o autoexclusión, que se trata de una persona se excluye de un grupo social o de una sociedad para crear su propio grupo en donde éste se sienta cómodo, donde tenga esa facilidad para llevarse, para expresarse. Es por ello que se crean otros grupos como pueden ser los hippies, los grupos de la religión. ¿Has escuchado qué otro grupo puede haber? Mm, Fíjate que hay un grupo que son los que hacen como marchas, pero igual como de religión. Por ejemplo, cuando es lo del Día de la Virgencita, podríamos decir de esa manera, Claro. estas personas, bestia, llega un punto en el que se aíslan y se centran tanto en su misión personal que se alejan completamente de la sociedad. Claro. Este tipo de grupos se forma, pues en este caso, para hacer una fiesta hacia una imagen. Entonces es donde se sienten mayormente cómodos, donde pueden expresar el amor o el respeto que le tienen hacia dicha imagen. Y de hecho hay como festivales de música, ¿no? Sí, Festivales de música, pues, ¿qué otro? Campamentos también podrían ser.
Las personas que luego también se van a aventurar a bosques, Los montañas. Boy Scouts, donde Sí es hacen cierto. actividades para hacer nudos. Todas estas personas se sienten cómodas porque las actividades que realizan, pues, les interesan. Entonces, pues, se puede generar esa comodidad. Muy interesante. Otro concepto que nos habla la marginación es la natural por indiferencia, que se refiere a la diferencia de conocimientos que puede tener una persona dentro de un grupo social. ¿Cómo es esto? Esto puede suceder dentro de un salón de clases, en el trabajo, y esto puede afectar, ya que por una persona que pues sepa más o menos puede afectar el transcurso pues por ejemplo, en un salón de la educación, de la manera en la que la maestra va a explicar, obviamente ahora se va a tener que atrasar o adaptar hacia el conocimiento que la persona tenga. ¿Tienes Mm, algún ejemplo, alguna idea que quieras aportar? ejemplo, no se me viene alguno. Bueno, el siguiente es el artificial o la exclusión. Pero no te dijimos nada. Ahí está. La artificial o por represión, que se refiere al juzgar a una persona, esto ya sea por su trabajo o por alguna conducta que, como tú no mencionaste anteriormente, anormal, que no esté, pues que no esté bien visto ante la sociedad. Entonces, la natural juzga, por ejemplo, puede ser hacia una prostituta, hacia una persona transexual, hacia un gay. Entonces, la sociedad lo va a hacer a un lado, lo va ahora sí que a sacar dentro de lo que dentro de lo que entra normal para que, pues, porque no está bien visto, como dice. Y fíjate que ahorita que mencionas esto de las chavas, sexoservidoras, igual están las personas que están adentradas a todo este mundo, pues ahora sí que sexual. Y fíjate que a estas personas, ¿cómo les cuesta trabajo tener una vida normal sin sentir que los demás los están juzgando? Claro. He visto muchas reseñas de personas que son partícipes en este tipo de mundos y realmente la manera en la que lo explican y lo exponen es bastante conmovedora por el hecho de que se sienten como un bicho extraño dentro de la sociedad, porque la propia sociedad, pues ahora sí que toman un juicio moral y juzgan a las personas. Y por ende, pues las personas se sienten indiferentes, se sienten extrañas y realmente solo es un trabajo. Claro. Es un trabajo como cualquier otro, pero ahí es donde entra el criterio personal, la moral y la normalidad. Y eso, cuando es un conjunto de personas tan grande, con una magnitud inmensa, tú siendo una persona contra todos esos, realmente pues es muy Complicado. complicado. Y sobre todo adaptarte o hacer entender que explicar tu punto de vista o tu posición debe de ser algo muy Sí. difícil, la verdad. Claro, y de hecho, lo que mencionas, existe otro concepto dentro de la marginación que se llama justificación. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas. Por ejemplo, la prostituta no podemos saber si realmente lo hace pues, por puro gusto o porque necesita, no lo sé, a lo mejor tiene la necesidad de un niño, a lo mejor tiene un niño, una mamá enferma, algún familiar que necesite y no tiene la educación, Los recursos. los recursos y pues tiene que trabajar. Ahora sí que actualmente para buscar un trabajo te ponen demasiadas trabas y pues esto es parte de la marginación, ¿no? La justificación. Nunca juzgamos a las personas sin saber el por qué. De esto es lo que nos habla el concepto de justificación Ujú. dentro de la marginación. Y fíjate que todas las personas, como ya lo mencionamos, tenemos una perspectiva diferente de las situaciones.
y tomamos una opinión personal con las posiciones ajenas. Pero como dices tú, nosotros no sabemos por qué, hasta qué punto o en qué circunstancias o acontecimientos se encuentra aquella persona y nosotros ya la juzgamos y la aislamos y la hicimos a un lado de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que esta persona comete es completamente fuera de nuestra normalidad y no perteneces y no vas a pertenecer porque nosotros consideramos que tú eres diferente. Y Claro. hay muchos casos, demasiados como estos. Sí, esto, dentro de esto también tiene que ver la cultura. Ujú. Hay lugares en donde, así como en México, que puedes ver una prostituta y prácticamente ya no es como mal visto, hay en otros lugares donde una prostituta puede ser la peor mujer del mundo, juzgada, la apartan. Entonces, la marginación nos habla igual de esto, de la cultura, de las diferencias que podemos tener con otras personas, de cómo la manera en la que comemos. Por ejemplo, en Oaxaca, una tradición es que cuando una persona se casa, eh, tiran pirotecnia, luces, comen, hacen fiesta durante una semana para celebrar la boda. En México es muy diferente. En México es una boda en el civil, un día en la iglesia, si es que se casan por la iglesia, una comida y listo. Entonces ahí podemos notar la diferencia pues de las culturas, ¿no? Eh, Y fíjate que tomamos mucho en cuenta el ejemplo de la joven prostituta o sexo servidor. sexo servidora por el hecho de que realmente es un problema social porque todavía no se ha normalizado ese trabajo. Sigue siendo algo, un tema controversial, un tema que mueve a las personas y si hablamos de culturas, podemos hablar también hasta de religiones. Y llegar hasta ese punto es, son choques culturales que hacen que hayan conflictos sociales y por ende hay ciertas penalizaciones como tal. Claro. Pues igual otro punto que de la marginación nos habla, que es de la evasión, que esto es de una persona se autoexcluye dentro de un grupo social o de la sociedad como tal. Esto se da ya sea por una adicción, alcoholismo, tabaco, alguna otra droga que pues puede estar afectando de manera grave y por ello eh, no sale, se queda encerrado. Es por dicha adicción. Es por ello que pues evade a la sociedad como tal. Fíjate que en Estados Unidos está mucho ese caso de los vagabundos. Si tú vas caminando por la calle, te encuentras a muchos vagabundos, pero antes de que llegaran a ese punto de quiebre, eran personas de sociedad, algunos eran abogados, otros eran negociantes, administradores, contadores, y de alguna u otra manera llegaron a ese punto de quiebra de su vida y por decisión propia decidieron dejar su vida, dejar su trabajo, dejar a su familia, dejar su hogar, dejar sus comodidades, porque pues lamentablemente muchos de ellos caen en situaciones completamente diferentes. Una de las más comunes son las adicciones, las drogas, lo que es la heroína, la cocaína, la marihuana. También puede ser por alguna circunstancia como de querer quizás tener algún problema, mental. También puede ser aislado, puede tomar la propia decisión de aislarse por miedo al rechazo también. Eso puede orillar a otro factor como tal. También podría ser que, pues, estas personas pasen por situaciones económicas. Ahora sí que hay tantas cuestiones, tantos factores, tantas causas que pueden orillar a que una propia persona tome la decisión de irse, de alejarse y de no querer pertenecer a un grupo de personas. Y eso es una decisión bastante fuerte, Sí, porque de alguna u otra manera, como seres humanos, pertenecemos a un grupo.
Quizás no podemos decir que una comunidad, una sociedad como tal, o 30 gentes, pero sí podemos decir que pertenecemos a una familia. Puede ser una familia mamá y papá, o hermanos, o tíos, o abuelos. Puedes pertenecer a un grupo de amigos, puedes pertenecer a un grupo de caridad. Hay muchos tipos de grupos a los que como personas podemos ser pertenecientes, pero es por nuestra propia naturaleza estar en un grupo. Y el tomar la decisión de aislarse es por cuestiones ahora sí muy personales y muy fuertes. Claro. Y todos estos temas que hemos tocado y que dijimos se dividen en dos partes, que es la justificación, que es la razón por la que, pues como estás mencionando, que es la razón por la que la persona se excluye de la sociedad o de un grupo de personas. Pueden ser por razones personales, porque pues muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Es por ello que pues se justifica esta acción y por lo contrario, que es la conflictiva, que es donde se dan las consecuencias de, pues, de las acciones, ¿no? Por ejemplo, de la justificación, en la marginación como justificación, es cuando, un ejemplo de ello, una persona recién salida del cerezo tiende a tener muchos problemas para conseguir un trabajo, ya que juzgan, o sea, realmente no sabemos la razón por la que entró o por qué lo hizo. Sin embargo, lo juzgamos y por ello, pues ahora sí que lo limitan a tener un trabajo y esto puede, pues, generar conflicto. Es por ello que, pues, se llama conflicto, ya que es mm, la consecuencia de la acción. Y qué bueno que mencionas eso de juzgar a los demás, porque es algo que nos mueve mucho como sociedad. Y eso nos lleva a otro punto, el cual es la perspectiva moral. Ya tocamos ese tema hace ratito, pero hay que hacer énfasis en este punto porque el grupo de personas, una sociedad, tiende a guiarse por las cuestiones morales, por las perspectivas, puntos de vista personales. Y este grupo de personas, por ser mayoría, son quienes deciden, aprueban o desaprueban a las personas, las actitudes, los comportamientos. Ahora sí que este tipo de, este punto de la perspectiva moral hace que nosotros tomemos un juicio y a ese juicio comencemos a sentenciar a las personas y sus acciones o lo que hagan de su vida. ¿Por qué? Porque no son parte de nuestro grupo, no son parte de nuestra normalidad, no son parte de nosotros, como porque nosotros, por ser más, tenemos que adaptarnos a ti. Eso es un punto bastante relevante que hay que destacar. Y por ende, al sentirse estas personas juzgadas, llega lo que es el rechazo social. Un ejemplo, como lo mencionó mi compañera, es cuando una persona que ya cumplió su condena con la sociedad y sale del reclusorio, pues ahora sí que es una persona que lamentablemente, por más que haya aprendido su lección, no tiene oportunidades o no se les ofrece de la misma manera. Por muy que tenga conocimiento de su trabajo y todo, las empresas tienden a rechazar este tipo de personas no por el hecho de sus capacidades, sino porque a su propia perspectiva, ¿cómo es que su empresa va a admitir a un delincuente? Y lamentablemente esto se vuelve un ciclo. Las personas salen, buscan volverse a restablecer a la sociedad los rechaza y no les queda de otra más que volver a cometer delitos. Y es donde entra la marginación. Lo juzgan por una conducta que ni siquiera sabemos por qué la realizó o, o por qué le afectó tanto y le afecta a la sociedad como tal. Eh, pues por mi parte sería todo. Este, No, espérate, y todavía faltan bueno, estos dos. entonces, Corte, corte. Ujú. Y pues bueno, también retomando un punto a considerar es que el ser humano, por naturaleza, tiende a adaptarse
y a tener que estar de acuerdo con los demás. Eso es un hecho completamente verídico. Un ejemplo, vamos a tomar este lapicero color café. ¿Se ve? Si hay 10 personas que dicen que este lapicero es color verde, solo porque en su mayoría dijeron que es verde va a ser así. Pero si nosotros llegamos y decimos, oye, no, sociedad, este es color café, a nosotras nos van a rechazar, nos van a juzgar, nos van a decir, a lo mejor, es que ¿por qué ustedes vienen aquí a querer descontrolar el sistema social que ya tenemos? ¿Por qué quieren venir a imponer? Pero realmente no, no es la intención y somos juzgadas ante pues estas personas y nosotras por querer pertenecer, asentamos cabeza y decimos y terminamos diciendo que sí, que es verde. Ahora bien, el criterio jurídico es el punto el que va a determinar si tu actitud o si tu persona o si tu mentalidad o si tu cultura son normales o anormales. Si eres normal, ok, tú eres parte de la estabilidad social, pero si eres una persona normal, con la pena, tú ya no perteneces aquí. Y esto nos lleva a lo que es el último concepto que es el delito. ¿Por qué la normalidad se está relacionando con el delito? Ok. Como al principio se mencionó, ay, perdón, como al principio se mencionó, la normalidad está relacionada con lo que son las leyes y las normas previamente estipuladas por la sociedad. Por ende, si alguien que es anormal, es decir, que va en contra de todas las leyes, de todas las normas, de todos los reglamentos que ya la sociedad implementó, pues el criterio jurídico es el que dictamina, oye, ¿sabes qué? Tú quedas sentenciado porque acabas de cometer un delito, una acción que va en contra de lo que aquí previamente ya está estipulado y con la pena. Te toca pagar con cárcel o te toca pagar una fianza, como sea. Prácticamente las conductas libres en contra de pues en contra de esta parte de lo aceptable es completamente rechazado y por ende tiene consecuencias. Los delitos son prácticamente conductas que llegan a afectar esta estructura social. Y pues bueno, creo que no hay nada más que comentar con respecto a lo que es el último concepto que es delito. Sin embargo, todos estos temas se relacionan entre sí porque de alguna u otra manera se entrelazan y llegan a un mismo punto. Y pues bueno, eso sería todo. Con esto podemos concluir lo que es la unidad 1. Ha sido un placer tenerlos aquí con nosotras, acompañándonos en una tacita de café. Compañera, salud. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima.